Bueno, muy buenos días con todas, con todos. Qué gusto pues volver a tenerles por acá en el segundo día de el foro La economía popular y solidaria, una alternativa ante la crisis. Hoy día es nuestro segundo día del foro. Este es un foro, digamos, organizado y llevado adelante por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, a través de su Facultad de Economía y el Instituto de Estudios Económicos de la PUCE también, y también con el apoyo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. El día de ayer tuvimos nuestro primer día donde se habló alrededor de la economía popular y solidaria, sus orígenes y la situación ante la crisis. Hoy día, pues nos trae, en nuestro segundo día, vamos a conversar alrededor de la economía popular y solidaria, el sector financiero y la respuesta que ha tenido este sector financiero popular y solidario ante la crisis. Nuestro primer ponente de la mañana, pues, es Javier Vaca. Javier Vaca es economista, cuenta con un MBA, tiene más de 25 años de experiencia en el sector financiero, con cooperativas de ahorro y crédito, bancos privados y ONGs enfocadas en microfinanzas e inclusión financiera. A nivel nacional y a nivel internacional ha trabajado Javier. Cuenta con varias especializaciones internacionales en microfinanzas e inclusión financiera. Durante 16 años, Javier se desempeñó como director ejecutivo de la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo, integrada por más de 40 instituciones de microfinanzas. Y como consultor internacional, trabaja temas de inclusión financiera, evaluación de desempeño financiero, social y ambiental, buena gobernanza, customer centricity para desarrollo de productos, riesgos sociales y ambientales, finanzas verdes y mitigación del cambio climático, entre otros. Actualmente, Javier es presidente de la Fundación Finanzas Inclusivas y Gobernanzas. Bueno, pues Javier, bienvenido a este foro, bienvenidos a todos, pues esperamos que sea una mañana pues de grandes discusiones, de grandes comentarios. Están abiertas las preguntas. Javier, tienes alrededor de unos 40 minutos para hacer tu exposición y luego nos vamos a dar unos 20 minutos para contestar cualquier pregunta o respuesta, que de una vez les menciono a los participantes si pueden ponerlo dentro de digamos, la zona de preguntas y respuestas. Yo iré sistematizando estas preguntas y al final, pues, te realizaré, digamos, te llevaré las preguntas a ti, Javier. En los tiempos, simplemente faltándote unos 5 minutos, yo te daré una seña para mantener los tiempos y con eso estamos listos, ¿ok? Así que bienvenido nuevamente, bienvenidos todos y pues que sea una muy buena jornada. Listo. Muchas gracias, Raúl. Bueno, buenos días con todos ustedes. Ya me han presentado. Un gusto para mí poder colaborar con la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde estudié, y también, digamos, con la Cooperativa Jardín Azuayo y todas sus iniciativas para el bien, digamos, de la economía popular y solidaria. Voy a proceder a compartirles la pantalla para guiarme en una exposición. ¿Me confirman si se puede ver bien? Sí, sí, se está viendo, ya está. Listo. Ahí estamos. Bueno, el tema que me han pedido colaborar este día es hablarles un poco acerca del sector financiero de la EPS en Ecuador ante la crisis, ¿no? Igual creo que ya los otros panelistas algo pueden haber tratado de los temas. Entonces voy a tratar de dar unas ideas generales y sobre todo resaltar algunos puntos específicos que considero yo claves en esta época que vivimos, que pueden ayudar o resaltar lo que puede ser la importancia de este sector financiero. Un poco empezando, ¿no es cierto?, por definir a la economía popular y solidaria, es solo como algunos antecedentes para ubicarnos de la importancia del sector, la particularidad, complejidad muchas veces, y sobre todo cómo entender su comportamiento y dinámica en esta pandemia que estamos viviendo. Los sectores de la economía, sí, de acuerdo a la definición en el país, tenemos a la economía pública, que ahí están detallados, que nomás entraría dentro de ese gran grupo, la economía privada.
caracterizado por empresas privadas, ¿no es cierto?, donde los accionistas son propietarios y contratan empleados, y la economía popular y solidaria, que en el caso de Ecuador hay una diversidad de actores definidos dentro de ellas, o sea, desde el tema de la comunidad, las familias, el pequeño productor o microproductor, e incluso todo lo que es un trabajo no remunerado, ¿no? Que puede ser un trabajo doméstico o lo que son asambleas colaborativas, servicios, digamos, de asistencia que no generan una remuneración. Recordando, y siempre utilizo yo este cuadro que nos muestra un poco la heterogeneidad de la economía. Cuando hablamos de una economía mixta donde confluyen varios actores público, privado y la economía popular y solidaria, vemos que el sector de la economía pública, sí, está caracterizado por la presencia de, actores fuertes del Estado, un sistema organizado con un marco normativo amplio que guía su funcionamiento. En algunos gobiernos se ha visto fortalecidos, en otro de pronto con una reorganización, pero en tal caso es significativamente fuerte en nuestra economía. Después tenemos a la economía estatal privada, perdón, a la economía empresarial privada, que también tiene una ley específica, ¿no es cierto?, para constituir sociedades anónimas, compañías limitadas, sí, y tienen una estructura también organizativa establecida. Y acá abajo tenemos al sector de la economía popular y solidaria, en donde vemos como un desorden aparentemente. Hay una gran dispersión, está el 50% de la población económicamente activa, y son modelos organizativos que surgen de la necesidad, por eso son diversos. No surgen por una regulación o por una iniciativa necesariamente estatal que los promueve y los organice, sino por iniciativas de satisfacer necesidades comunes y de buscar esa sobrevivencia en muchos casos y ese poder, digamos, de alguna manera organizarse con otro tipo de valores para interrelacionarse en la economía, ¿no? Después, obviamente, cuando interactúan las tres economías, se genera la economía mixta en el sector. Pero yo quería resaltar la parte de acá abajo, porque mucho se habla de temas de las empresas, de la pequeña empresa, de la intervención del Estado, del empleo, de los beneficios legales. Mucho se ha discutido ahora, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la remuneración básica, de que si sube, no sube, pero la remuneración básica solo afecta o beneficia, podríamos decir, a aquellos que tienen empleo. Sin embargo, más del 50% de la pesta acá. Y vamos a ver, ¿no?, cómo en la pandemia incluso ha subido este, este sector. Ya se me fue mucho. Listo. Entonces, lo que les comentaba justamente, ¿no? Eh, en la evolución del empleo a nivel nacional, hemos visto que a partir del 2018-2019, el empleo adecuado, ¿qué es un empleo adecuado? Es aquel que es superior por lo menos a lo que es la remuneración básica unificada y que cumple con los parámetros también de beneficios legales, ¿no? Estaba alrededor de un 39% de la población, ¿sí? Vemos incluso a diciembre del 2019, no había variación. Sin embargo, en empleo inadecuado estaba el 56% de la población, es lo que les decía, ¿no? Ahí está la mayor parte de la economía popular y solidaria. Y en el desempleo oscilaba entre un 4%, digamos, ¿no? ¿Qué sucede al momento en que surge la pandemia? ¿Cómo varía? Simplemente el empleo adecuado baja, ¿no es cierto? De 38 a un nivel de 16, o sea, un impacto fortísimo, y sube el empleo inadecuado al 67%. Es decir, mucha gente se queda sin empleo y tiene que subsistir, tienen que volverse emprendedores, generar algo, ¿no es cierto? Entonces, eso sucede cuando se enfrenta a una crisis. Eh, Aparentemente a septiembre del 2020, aunque se deberían verificar bien estas cifras porque son en base a encuestas
yo tengo mis reservas porque aparentemente ya hay una recuperación y el empleo adecuado está en el 32%, ¿no? Sin embargo, hay otros estudios que todavía dudan de estas cifras, pero digamos, como son cifras oficiales, en tal caso que sigue habiendo un 60% de la población con empleo inadecuado. Entonces, ¿a qué me lleva esta reflexión? A que la crisis de empleo existía desde antes. Sí, o sea, obviamente se agrava con una pandemia, pero no podemos echarle la culpa o toda la responsabilidad a la pandemia. Eh, la crisis del empleo se da simplemente porque la economía del país no puede generar los suficientes puestos de trabajo para que una persona pueda tener los beneficios legales, tener un salario, digamos, mayor al mínimo y ubicarse, ¿no? O sea, con una seguridad social, con lo que son los décimos, fondos de reservas, derecho a liquidaciones, etcétera. Entonces, vemos que este tema se agravó, obviamente, y estamos tratando de salir, ¿sí? Entonces, un poco parto de esto, ¿por qué? Porque la situación de los microempresarios, por ejemplo, los pequeños productores, es que ellos viven en una continua crisis desde el punto de vista que no tienen un empleo fijo, ¿sí? Entonces, si viene una pandemia, ellos siguen sin tener un empleo fijo, de pronto se les baja la demanda de productos, pero son economías resilientes que tienden a cambiar, a ver cómo sobrevivir. Si hacemos una apreciación de las cifras anteriores, ¿no es cierto? Y las abrimos para ver cómo es el comportamiento en Quito y Guayaquil. Vemos que, por ejemplo, si a nivel nacional el empleo inadecuado está a niveles del 67%, si comparamos las dos principales ciudades del país, en Quito llega al 46%, en Guayaquil el 64%. ¿Por qué es esta diferencia? O sea, Quito tiene una particularidad, por ejemplo, que es que la mayoría del sector público se encuentra aquí, la mayoría de empresas multinacionales también tienen su sede aquí, ¿sí? Entonces son menos vulnerables ante una crisis a perder el empleo porque dependen no de recursos de la economía del día a día, sino de una economía internacional de exportación e importación o del presupuesto nacional. Por más que se diga, bueno, hemos bajado el salario a los empleados públicos, si la mayoría de empleados públicos están en Quito, digamos, no han perdido su empleo, ¿no? Versus la realidad de otras ciudades. Entonces, ¿por qué voy a estas particularidades? Porque también a nivel de provincias o de ciudades cambia. Generalmente ahí es donde tiene mayor impacto el empleo inadecuado, incluso en Guayaquil, donde de alguna manera también se replica un modelo centralista, sí, de algunas empresas. Vemos que está por debajo del promedio nacional, o sea, Quito muy por debajo, Guayaquil, digamos también, entonces se conserva un poco más el empleo adecuado y, y, y eso nos lleva también a diferentes niveles de reflexión. Y en cuanto al desempleo, no, obviamente en Quito aumenta, en Guayaquil también es superior porque a niveles rurales, por ejemplo, o de economías fuera, la gente subsiste con empleo inadecuado, un pequeño productor, un comerciante, digamos, haya crisis o no haya crisis, su condición de empleo no varía. Entonces vemos que el concepto de relación de dependencia de empleo no está mucho más presente en las ciudades grandes. Esto nos lleva al tema también de cuestionarnos en función de qué pasa con este empleo. Muchos de esta economía, o sea, si tengo un empleo inadecuado, quiere decir que no logro contar con los recursos suficientes, ¿sí? Para cubrir las necesidades básicas. Entonces, aquí se cataloga específicamente a lo que pueden ser microempresarios, ¿sí? O mano de obra que va y viene, o sea, que consigue remuneraciones, pero no con beneficios sociales. La categoría, digamos, de microempresa de subsistencia es porque existe una gran explotación de la mano de obra
no calificada, es decir, es una mano de obra abundante, ¿no es cierto?, que acepta cualquier trabajo donde lo puedan dar, y como hemos visto, ante porcentajes del 60% empleo inadecuado, de casi niveles del 10%, 12%, 15% de desempleo, sí, muchas de estas personas aceptan trabajos con largas jornadas donde hay alta competencia. Si no aceptas tú, hay otro en la fila. O sea, no se puede desaprovechar estas oportunidades. Igualmente, si no lo haces bien, te prescinden de tus servicios, no podríamos decir te despiden porque no hay un contrato, ¿sí? Y la remuneración es baja, aunque esto en teoría es prohibido por ley, pero vemos que eso pasa, ¿no? Eh, sí, y entonces a esto se suma la explotación de sectores vulnerables. Vemos el caso de los migrantes, ¿no es cierto? Si no tienes documentación, si no tienes tus títulos reconocidos en el país o una experiencia, te conviertes en una parte también de este trabajo o de esta mano de obra abundante. Pero asimismo existen otros sectores, ¿no? Eh, Jóvenes, por ejemplo, que no tienen experiencia, por más que tengan un título profesional, no se pueden ubicar, entonces tienen que aceptar otras condiciones de empleo. Personas adultos mayores también, ¿sí? Ya no son sujetos de que se les pueda contratar, entonces deben aceptar otras condiciones, minorías étnicas, ¿no es cierto?, que todavía en determinados momentos, digamos, pueden ser excluidas, incluso el tema de brechas de género, el tema de discapacitados, etcétera. Estas microempresas también de subsistencia tienen bajo capital. Ustedes han visto, o sea, un vendedor ambulante cuánto puede invertir, o un pequeño productor de comida en la calle. O sea, su capital es muy, muy bajo, y obviamente su retorno depende de la explotación de la mano de obra. Entonces, esto nos lleva, digamos, a, a- a otra reflexión. O sea, estoy dando este contexto para identificar que el problema de la pandemia no depende solamente de una dinámica económica o financiera, sino que el problema ya se arrastra desde antes y se viene agravando con esta pandemia. Eh, Obviamente en, en el sector económico hay perdedores potenciales que en porcentaje son más, ¿no? Y ganadores potenciales, ¿sí? Todos ahí están descritos, me imagino que lo deben haber visto ya en otros eh, espacios, pero sobre todo todas las cadenas de valor relacionadas con estos sectores se han visto muy, muy afectadas. Turismo, aviación, automotores, construcción de bienes, fabricación no esencial, servicios financieros, por ejemplo, una contracción de demanda de crédito, porque ¿quién quiere invertir en estos sectores en medio de una crisis, ¿no? Por eso es que la liquidez no se ha visto tan afectada. El tema de la educación también. Si petróleo y gas, una parte sí, otra parte no, o sea, la parte de la demanda de combustible, porque hay menos movilización, pero en cambio el sector exportador todavía tiene, digamos, mercados para exportar. Temas de agricultura, comercio electrónico, todo lo que es tecnología, personal de asistencia sanitaria, procesamiento de alimentos y venta menoristas, médicos, o sea, servicios de medicina, etcétera. Entonces, obviamente, hay también ganadores potenciales, entonces la crisis hay que identificarla por sector, ¿sí? Y las instituciones financieras lo pueden identificar, o sea, dentro de su portafolio de clientes va a haber algunos que obviamente les ha ido muy mal y otros en cambio que les ha ido bien, que pueden pagar sus créditos. El problema está cuando la ley no hace una distinción explícita, sino que deja esto para negociación entre los socios, los clientes y las instituciones financieras. Entonces, alguien que de pronto no le ha ido mal, también puede acogerse a que me refinancien el crédito, o tratar de negociar otro tipo de condiciones, ¿no? Como sabemos. Entonces, si bien la crisis afecta a todos de manera global, como porcentaje, digamos, a la economía, pero hay sectores que salen o resultan ganadores. Entonces ahí está una clave también para tratar de articular cadenas de valor estos sectores, porque las cadenas de valor de los sectores
perdedores, en cambio, son las afectadas. Entonces, ¿cómo poder tratar de articular para que algo de lo que tienen los ganadores pueda también ir a este sector de los perdedores, transformando obviamente su actividad, ¿no? O sea, si tenía un servicio de transporte escolar antes, digamos, uno de los más golpeados, ¿no? Puedo utilizar ese mismo transporte, por ejemplo, para hacer delivery con alguna adecuación, pero eso ya depende de la visión, de la búsqueda de oportunidades y de trasladarse de un sector perdedor hacia un sector eh, ganador. Sí, ahora ya entramos con esta introducción, digamos, a las instituciones del sector financiero popular y solidario. Antes de eso, o sea, ya hablando del sector financiero popular y solidario, debemos también ser conscientes, igual, que existía un problema de inclusión financiera desde antes de la pandemia, ¿sí? El porcentaje de adultos que tienen una cuenta en una institución financiera varía en los países. En Ecuador llega al 51%. Quiere decir que de, de la totalidad de adultos mayores que pueden tener una cuenta, solo el 51% de ellos tienen aperturar una cuenta en una institución financiera. Entonces hablamos ya que existe un 49% que por alguna razón está excluido. Sí, y eso que Ecuador, digamos, tiene un porcentaje que se acerca al promedio de Latinoamérica, pero hay países obviamente como Chile con un 74%, pero en comparación de nuestros vecinos, bueno, datos a 2017, estos datos me imagino que deben estar un poco mejor, pero son del Findex, que es un estudio que se realiza, eh, eh, digamos, periódicamente, ¿no? Entonces, vemos que ya hay una situación de exclusión. Obviamente, con una crisis puede que esta situación se agrave, porque muchas personas puede que no encuentren sentido tener una cuenta de ahorros si no tienen ahorros, ¿no? O que la cuenta esté inmovilizada. O qué incentivo tienen ahora de aperturar una cuenta. Igualmente, este estudio acaba de salir hace poco, es el microscopio global del 2020. Esto nos mide las condiciones del entorno, ¿sí? Para promover la inclusión financiera, entonces versus los porcentajes que vimos en el cuadro anterior, eh, con el entorno para ver si es que es posible realizar mayor inclusión financiera, vemos que Ecuador está muy por debajo, ¿no? Los que tienen mejor entorno son Colombia y Perú. Imagínense nuestros dos vecinos con los que competimos en muchos aspectos. Pues países como Uruguay, Argentina, México, Brasil, Chile, que están en otro nivel de desarrollo, ¿no? Y después hay toda una gama. La verdad es que Ecuador ha venido descendiendo cuando se hizo el primer microscopio, digamos, a inicios de los 2000. Ecuador estaba entre los tres primeras países en condiciones y de ahí ha ido bajando, ¿no? ¿Qué mide este indicador? El gobierno y el apoyo de políticas. Entonces, en Ecuador tiene un puntaje, imagínense, sobre 100 de 45. Estabilidad e integridad, que bueno, puede ser un factor externo 59. Productos y puntos de venta, o sea, toda la dispersión de puntos en el país para acceso a servicios financieros, un 60%. Protección al consumidor, 73. Infraestructura, 74, ¿no? Lo que da un promedio de 54 puntos, mientras Colombia, Perú tienen 82. Entonces, en medio de esta condición, sí que esto tampoco es producto de la pandemia, esto ya venía desde anterior, también debemos situarnos. Pero dentro de esto hay una curiosidad y es que la dinámica del sector financiero varía notablemente. Sí, porque pueden ser estos unos indicadores muy técnicos, ¿no? Que pueden ser desalentadores, pero ustedes veían que la inclusión en el Ecuador era superior que Colombia y Perú. Entonces, una gran incógnita, ¿no? ¿Por qué si el entorno no brinda condiciones para realizar inclusión financiera, resulta que tenemos mejores indicadores que nuestros vecinos? Entonces hay como una contraposición, que es ilógico. Y yo en este cuadro puedo hallar parte de esa respuesta cuando comparo la dinámica de un sector bancario privado versus una dinámica
de un sector cooperativo. ¿Por qué? Porque vemos, ¿no? Los dos cuadros me dicen cómo han crecido el total de activos del sistema financiero privado y de las cooperativas de ahorro y crédito. Si bien, obviamente, la banca en volumen es mayor que las cooperativas, la banca privada, porque está logrando 46.000 millones, casi 47.000 millones de activos, las cooperativas se están acercando a los 15.000 millones para cerrar la cifra. Pero vean el nivel de crecimiento de las cooperativas, ¿sí? Lo que está en línea gris versus el de la banca. O sea, la banca inicia en noviembre de 2016 a niveles del 11%, puede subir hasta un 15%, 11%, baja en el 2018 un 5%, en el 2019 entre un 7, 10, y al momento está alrededor de un 9%. Y el crecimiento de las cooperativas, en cambio, inicia en un 11% similar en el año 2016, pero llega a niveles de crecimiento del 24%, 21, 20. O sea, cuando menos crece a un 15%, mientras que los bancos cuando menos crecen es un 5%. Es decir, que en porcentaje las cooperativas, en el peor de los casos, crecen 3 veces más que los bancos, ¿no? Eh, y al momento, en medio de una crisis, mientras que los bancos crecen al 9, las cooperativas crecen al 14. Sí, es decir, un 50% más del indicador de crecimiento. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué crecen más las cooperativas? O sea, ¿a qué se debe? Si la maquinaria de los bancos privados en cuanto a productos, tecnología, capitales, acceso a financiamiento internacional en mejores condiciones, mercadeo, economías de escala, niveles de profesionales que trabajan, podríamos asumir que es superior que las cooperativas, pero ¿por qué las cooperativas crecen más? ¿Sí? De ahí uno también se puede explicar, ¿no? ¿Por qué viene este reclamo o petición de que a las cooperativas se les pongan normas más exigentes, etcétera, o que se les iguale otras normas de la banca, pero en la lógica vemos que las cooperativas crecen más, ¿sí? Ante un entorno negativo, ante una inclusión financiera, digamos, más baja y todo lo que vimos anteriormente. Entonces regreso a este cuadro. Ahí mi respuesta y mi hipótesis es, crece gracias a la dinámica de la economía popular y solidaria, que es una dinámica de crisis, ¿sí? Donde los modelos asociativos, cooperativos funcionan más en, en la población que tiene menos oportunidad. Porque si yo tengo menos oportunidad, pero me logro unir y alguien me da un acceso a crédito y logro de a poco una economía de escala creciente, ¿sí? Logro también trascender. ¿Por qué las cooperativas pagan más por ahorro, por ejemplo, que los bancos? ¿Sí? Y por qué también en muchos casos, sobre todo comparado con algunas instituciones de microfinanzas especializadas privadas, las cooperativas tienen menores tasas de interés. Entonces aquí está la ilógica dentro de la lógica, ¿no? Y eso hace también que en condiciones de crisis se pueda también establecer algunas condiciones para poder reactivar a este sector. ¿Sí? Todo este cuadro que lo tengan muy presente es muy interesante y para aquellos estudiosos que quieran indagar más, yo creo que se puede sacar mucho más, ¿no? Y esta para mí es una de las razones por qué Ecuador tiene mayor inclusión financiera que Perú y Colombia. Es porque tiene más cooperativas, obviamente. Sí, tiene un mejor modelo de economía popular y solidaria. Ahora, ¿qué debe hacer este sector dentro de la crisis? O sea, se demuestra que es la dinámica del sector, que ha venido creciendo incluso en años anteriores en donde ha habido alguna crisis en el país, crece más que el sistema financiero privado. Pero ¿cómo fomentar, digamos, este de desarrollo, ¿no? Eh, Uno sería la segmentación de socios y clientes, porque eso es básico para no solo del sector financiero, o sea, para cualquier emprendimiento, empresa, negocio,
ahora uno debe entender mejor qué le pasa a mi socio, qué le pasa a mi cliente y qué necesidades tiene, ¿no? Entonces vuelvo a este tema. Una manera de segmentar sería con los perdedores potenciales y ganadores potenciales. Si yo logro segmentar mis socios para identificar cuáles son ganadores potenciales, no solo para ver si les doy más crédito o que me tengan que pagar, sino para ver con estos sectores cómo les articulo para promover modelos virtuosos que potencialicen o logren alar o jalar a los sectores perdedores. ¿Sí? Entonces la idea es, si hay algunos ganadores potenciales o sectores no afectados o sectores que pueden recuperarse más rápidamente, ¿cómo hago que esas economías virtuosas, sobre todo a nivel local, donde están presentes las cooperativas más, puedan promover modelos que de a poco arrastren y cambien hacia esta nueva normalidad, ¿no es cierto? Porque va a haber eh, actividades económicas que no se van a recuperar en el año que viene y entonces esperar a que pase algún milagro no debe ser posible, sino más bien segmentar, identificar estas áreas y promover que estas áreas azules en el gráfico logren potenciar y desarrollar la economía, lo que indirectamente hacen los microempresarios, ¿no es cierto? Si antes vendía caramelos o golosinas, ahora vendo mascarillas en la calle, ¿no es cierto? Sí, o vendo alcohol. Y ustedes han visto, o sea, incluso en la peor confinamiento la gente salía a vender eso porque eso era lo que se demandaba, eso era lo que se necesitaba. O como si cerraba un local, al otro día aparecía una frutería abierta eh, ahí, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cambios el microempresario lo puede hacer porque no tiene un capital alto invertido. Entonces puede recuperar, cambiar e invertir o con un monto pequeño puede cambiar de negocio, no hace una pequeña empresa, una gran empresa, mucho menos, ¿no? O sea, un hotel con toda su infraestructura no puede transformarse al otro día en una industria de producción, no. O sea, porque tiene ya invertido gran parte de su capital y nadie le va a querer comprar. El microempresario, en cambio, tiene esa posibilidad de cambio y por eso les decía que vive en crisis y se adapta a las crisis, ¿no? No como algo bueno, o sea, yo diría como algo malo que vive en crisis. Deberíamos todos tener un trabajo digno y remunerado como pasa en los países desarrollados donde hay más oportunidades. El otro tema es la transformación digital, ¿sí? Porque hemos visto que eso ha sido como una tabla de salvación para muchos temas, desde la educación, el comercio, la información, sí, no solo la educación tradicional, sino también ya ha despertado este interés de que si yo quiero capacitarme en cualquier tema o conocer cualquier habilidad, en el Internet hay respuesta a muchas cosas, está ahí el conocimiento. Entonces ese acceso de conocimiento puede romper paradigmas, porque una persona que no haya podido acceder a una formación formal, ¿sí? Eh, puede todavía tener una oportunidad de capacitarse por medio del Internet en este momento. Entonces, por ese lado, vemos que se abren nuevas oportunidades, pero la transformación digital va mucho más allá. Hablando de servicios financieros, obviamente es una manera de llegar directamente a la comodidad, no de la casa, a la comodidad del celular, diría yo, porque ahora donde tú estés con tener conexión a Internet, puedes tener acceso a una gama de productos y servicios, no solo financieros, sino de todo tipo, ¿no? Pero esta transformación digital no es tecnología. Esto incluye una serie de pasos, desde definir una estrategia, un liderazgo, una campaña también de publicidad, un mercadeo, un análisis, ¿sí? Entonces, esto es lo que falta, digo yo, el poder articular, o sea, no es solo brindar un anuncio o una información que me llegue por las redes, ¿no? Entonces, eh, es un poco más complejo esta transformación. El tema en las instituciones financieras es el acceso a canales digitales, ¿no? Entonces ahí vemos desde el celular, las finanzas celulares, las finanzas web por medio de una página web,
el P2P o person to person, ¿no es cierto? Que es de celular a celular, lo que son las billeteras electrónicas que con aproximación del celular puedo hacer un pago. La banca, el retail, digamos, o el acceso que yo puedo tener desde los comercios a botones de pago, ¿sí? Para hacer pagos en línea, sea con débito a la cuenta, con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, los corresponsales solidarios, los ATM, que ahora, o los cajeros electrónicos, que ahora no solo son, digamos, para sacar dinero, uno puede hacer depósitos, puede hacer pagos de servicios en efectivo, ingresando los billetes, esos son los recicladores, ¿sí? O incluso puedo hasta llenar solicitudes para apertura de cuentas que me emitan una tarjeta de débito nuevo si se me ha extraviado en ese momento, solicitudes de servicios, etcétera. Y los kioscos de autoservicio, que son estas pantallas táctiles grandes, ¿no? Donde hay una serie de un menú de opciones como un celular grande, podríamos decir, pero que me puede imprimir recibos al momento de yo realizar una transacción. Entonces, casi que viene a ser como una ventanilla del banco. La clave de esto no es nuevamente lo que decía la tecnología, que tecnología hay muchos proveedores. El tema es qué tan fácil le hago a mi cliente o a mi socio el acceso. Entonces aquí vienen dos temas, ¿no? El tema conocido como directo al proceso, es decir, mientras menos pasos me tome realizar eso, mientras más sencillo sea, mientras menos botones aplaste, mientras menos claves tenga que aprenderme o que me salgan teclados con otros signos, que me mande un mensaje a otro lado y se me complique el acceso, sí, obviamente cumpliendo con la ley y con las seguridades de vida, va a ser más fácil. Entonces ustedes pueden de pronto haber tenido la experiencia de ver aplicativos móviles o páginas transaccionales de una institución A o B. Y sí, o sea, yo he comparado entre varias, hay unas muy complejas donde tienes que suscribirte, que después te sale una imagen, te llega un mensaje después en el menú para encontrar lo que yo quiero, que si yo quiero hacer una consulta de movimientos de fechas, tengo que dar varios clics o incluso accedo a la página web y ni encuentro dónde está la banca transaccional, pero bueno, entonces ese es el concepto de directo al proceso y en todo, no en cualquier compra. Si usted si dice que una persona se demora más de 20 segundos de descubrir lo que quiere, cierra la página y busca otra. Sí, en cambio, cuando encuentras lo que quieres inmediatamente y fácil, la fidelidad es grande. Bueno, aquí tenemos el tema también de atender las necesidades del cliente, lo que decía el marketing tradicional versus el marketing digital. Y vamos rápidamente a esto de la era de información. Yo puedo sacar estadísticas también cuando hago transacciones por redes. ¿Y cuáles son las nuevas tendencias? ¿Sí? Porque ya estamos acortándonos de tiempo a nivel mundial. Tenemos esto. Ustedes han visto las nuevas agencias de los bancos, ¿sí? En donde prácticamente uno entra y parece que no estuviera en un banco porque hay una cafetería, porque no hay ventanillas, porque hay bonitas salas de espera. Sí, incluso la tecnología brilla, ustedes como ven aquí, pero también a nivel de la economía popular y solidaria. Sabemos aquí algunos datos de la cooperativa Jardín Azuayo con otra lógica, no con esa lógica que vimos antes, que también es válida, ¿no? Pero con el desarrollo de la economía local, con corresponsales, oficinas, cajeros y con todos los servicios, ¿de acuerdo? Pero con una articulación local. Igual hay iniciativas en donde vemos que ya varias cooperativas están por lanzar su tarjeta Visa en una alianza con Connect, entonces la tecnología también está al alcance. Pero ya les dije, no es solo la tecnología, es el tema de la estrategia digital. Y lo que se nos viene, ¿no? Hacer pagos por redes sociales. Es decir, que en el WhatsApp ya mismo nos va a salir un botoncito que sea pago. Entonces recibo yo un mensaje por WhatsApp que me venden algo y hago el pago a esa persona por el WhatsApp sin ni siquiera bajarme un app, un web transaccional. Entonces, para que vean cómo cambia la tecnología y que nos haga pensar un poco, o sea, ¿quién no tiene WhatsApp? Ahora, incluso es gratis, ¿no es cierto? Con algunos planes ni consumo datos. Entonces, por ahí va el tema. Por último, para reactivar la economía,
hay la teoría keynesiana, los economistas que puedan estar oyendo, ¿no es cierto? ¿Qué dice esto? Es del efecto multiplicador de la inversión. Si aumenta la inversión, aumenta la demanda de bienes, aumenta la producción y se contratan más trabajadores, por lo cuanto aumenta el consumo, mejoran las expectativas y vuelve a aumentar la demanda de bienes. Entonces, lo que necesita la economía es una patadita de esto, ¿no? ¿Cómo aumento la demanda? ¿Cómo aumento la capacidad adquisitiva para que vuelva a girar la rueda? De hecho, la rueda no giraba también desde antes de la pandemia, como habíamos visto, pero ¿qué se puede hacer? Aquí un poco inyectar reservas, no hay reservas en el país, ¿sí? Emitir dinero, somos un país dolarizado, ¿sí? Eh, Deuda interna, sí, pero ya casi que se está al límite, ¿no? Deuda externa es lo único que está como visto, pero igual vamos llegando al límite, ¿no? O sea, el gobierno pregona mucho que se ha puesto al día con los pagos y que está realizando inversión en el sector de la salud, pero con deuda externa, ¿no? O sea, yo también, digamos, puedo comprarme un auto nuevo, pero a crédito y decir que estoy mejor por haber invertido, pero si es a crédito, o sea, no he variado mi posición económica. Mi Bien, inversión es perdón, 5 minutos estamos nada más, solo para que tomes tu tiempo. perfecto, listo. Inversión extranjera, somos uno de los países donde menor inversión extranjera ha entrado, esto obedece al riesgo país. Impuestos, cada vez suben impuestos, son recesivos, ¿no? Entonces parece que estamos en un túnel como país, sí, o sea, el Estado está atado de manos, lo poco que consigue de deuda es para pagar obligaciones que debió haber pagado hace tiempo, ¿no? No para invertir realmente en las personas. Y aquí viene el tema, la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Igual para los economistas. Esto, para explicarlo de una manera simple, es que la masa monetaria en la economía responde no solo al número de billetes que se encuentra, en este caso de dólares, porque no tenemos nosotros moneda propia. Entonces hay una cantidad de dólares en el país. Sí, si necesitamos tener más dólares en el país, ¿cómo le podemos hacer? Si no hay cómo emitirlos, no hay cómo, no solo pueden venir en este momento por deuda, pero el otro componente de la masa monetaria es la velocidad. Muchas veces el supuesto es que la velocidad sea constante, ¿no es cierto? Pero vemos que con la tecnología esta velocidad se puede acelerar. Es decir, ya no necesito billetes físicos para hacer una transacción. Sí, desde el celular, desde el internet, desde una billetera electrónica, yo puedo hacer transacciones y acelerar. O sea, sin siquiera tener al billete, porque la velocidad del dinero era que si yo en la mañana saco del cajero $20 y con eso compro el pan en la leche y la tienda circuló una vez y con eso el tendero le paga a su proveedor que vino a distribuirle igual de productos, circuló 2 veces. Si este productor vuelve a la fábrica, lo deposita y con eso compran materia prima, circuló 3 veces, ¿no es cierto? Y a su vez así. Entonces hay una circulación promedio. Sin embargo, cuando yo lo hago electrónicamente, ni siquiera veo el billete y la transacción puede ser en línea y rápido, porque los plazos antes era eso, ¿no es cierto? No es que no tengo, póngame por cuentas por pagar, etcétera. Entonces se complicaba. Entonces yo sí puedo acelerar la velocidad del dinero. ¿Con qué? Con estos canales electrónicos que habíamos visto. No necesitamos dinero físico circulando como respaldo, sí. O sea, está depositado en mi cuenta, ojo. Entonces no es una emisión inorgánica como alguna vez nos hicieron creer y desprestigiaron lo que el gobierno proponía, pero esta sería una salida, ¿no? Hay un entorno adecuado, hay un número de celulares el número de celulares de smartphone por persona ha subido, el acceso a internet hay mayor cobertura, mejores precios, hay zonas incluso donde puede ser gratuito. Instituciones financieras ya tienen aplicativos móviles y páginas web. La pandemia nos exige el alejamiento, entonces hay otro motivo, ¿no? Pero falta una política para superar algunos inconvenientes prácticos. Aquí yo le pongo de esta manera porque uno es el tema tributario, ¿no? Porque sí, o sea, toda transacción en cambio electrónica queda registrada. Entonces el tendero, si antes compraba y vendía en efectivo, tenía un margen, digamos, que no registraba de sus ingresos, o pensemos en el mercado mayorista o las transacciones que se hacen en el común en sectores
alejados, ¿no? En cambio, si yo hago electrónicamente, todo queda registrado y el SRI eventualmente podrá estimar a cuánto ascienden los ingresos de una persona y por lo tanto tratar de cobrar más impuestos, aunque con esto del régimen de la microempresa que ahora han cambiado y todo, tal vez haya luces de cómo se puede brindar algún tipo de incentivos. Esto es un ecosistema donde interviene el gobierno, sí, con leyes y que acelere también el gobierno digital, que es el gobierno digital, el acceso a la información del Estado. O sea, ya no necesito copias de cédula, copias de declaraciones de impuesto, presentar mi licencia física, mi matrícula del carro física, o sea, todo físico, sino que todo sea electrónico y en línea. Imagínense qué maravilla fuera, entonces los procesos se agilitarían. Un sistema financiero con triple enfoque financiero, social y ambiental, con productos, servicios y canales adecuados, y los proveedores fintech, ¿no? Que es de esto, o sea, las soluciones del software, el hardware, la conectividad, la segmentación, con un enfoque de cliente a centro, una experiencia del usuario que segmente la población, como habíamos visto, ¿no? Y con educación financiera. La educación financiera es base no solo para manejar bien el crédito, sino también para manejar mejor el ahorro, la planificación de presupuesto familiar y para el uso de productos y servicios. Tiene que ser sencilla, amena, como un juego en el que a las personas no se les haga una carga, sino algo muy dinámico y para eso hay herramientas tecnológicas disponibles. El desarrollo y el nuevo enfoque que se nos viene deberá ser sostenible. Hay que equilibrar lo social, lo económico y lo ambiental porque si no, ahí está claro en esa caricatura, ¿no? El COVID es una cosa, y estamos discutiendo ahora de eso, la recesión que se viene post-COVID va a ser una ola mayor, pero sin embargo el tema del cambio climático va a ser la ola más grande, ¿no? Entonces ahí a manera de broma dice alguien, ¿estás seguro que si nos lavamos las manos todo estará bien? Entonces no es cuestión de lavarse las manos, es de entender la complejidad que hemos visto desde el inicio y que se nos viene algo más complejo que va a ser el cambio climático, ¿no? Que ahí sí no valdrá lavarse las manos y ponerse mascarilla porque no es un virus en el aire, sino es algo mucho más global. Políticas que podría tener el Estado para, en cambio, sacar ese sector de la pobreza extrema, porque ellos no pueden ser clientes de la banca. Ahí también viene una clave de estas personas que no acceden a una cuenta. O sea, si no tengo dinero, ¿para qué abro una cuenta? Si he caído en la pobreza extrema, como ha pasado aquí en el país, hay muchas familias que de clase media han pasado ya a clase vulnerable y de los pobres a pobreza extrema mucho. Más de estudiantes que no han podido estudiar en este año, lo cual les quita mayores posibilidades de expansión o de un futuro mejor. Entonces aquí la transferencia condicionada a los bonos de desarrollo, pero no como una transferencia solo por ser pobre, ¿no? Debe tener esto un objetivo de superar la línea de pobreza y articularse en algún momento con servicios de ahorro, con desarrollo de habilidades y con la transferencia así de activos, llevarles a las personas a que sean productivas y económicamente sustentables. No solo por un tema de pobreza, sino por la autorrealización propia del ser humano. Con eso termino y más bien cualquier pregunta o aclaración estamos a las órdenes. Perfecto, muchísimas gracias Javier por tu intervención, pues muchísimas gracias también. Tenemos un par de preguntas para continuar con el foro. La primera pregunta, Javier, es si el sector financiero aparece entre los sectores perdedores potenciales, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nos mencionabas, ¿cuáles son entonces los aspectos que deberían dar seguimiento los directivos de estas organizaciones financieras? ¿Dónde poner los ojos para evitar, digamos, este tema? Esa es la primera pregunta. Una siguiente pregunta, sistematizando algunas, que es cuando se habla sobre temas de las estrategias, digamos, digitales, la pregunta es cómo aplicar estas estrategias digitales o estrategias tecnológicas en cooperativas de ahorro de crédito pequeñas, del segmento 4 o 5, que regularmente son cooperativas con poco capital. Normalmente este tipo de cambio tecnológico tiene una percepción de que requiere mucha inversión en capital. Entonces, ¿qué hacer en estos segmentos? Esas serían, déjame ver, me parece que tenemos alguna otra para acá.
Ok, con la tercera es, yo lo puedo ir recordando igual, es cuando se ven las respuestas sobre educación financiera que no hacen sentido la necesidad de la población, perdón, que no hacen sentido la necesidad de la población genera una preocupación. Lo que demanda que el EPS es un empleo, incluso, es una forma incluso de sobrevivir. Entonces, la pregunta es si es que es necesario repensar el tema de una educación más significativa, digamos, a nivel de educación financiera. Esas tres preguntas tenemos, Javier. Listo. A ver, con respecto a la primera sobre el sector financiero, sí tiene un grado de afectación porque va a haber clientes o socios, digamos, con su economía afectada, los cuales no van a poder pagar los créditos en las condiciones pactadas. Algo se ha hecho vía normativa, pero las cifras no son al momento, no nos dicen la realidad que está pasando en el sector, porque obviamente si yo le difiero un crédito a una persona que sé de antemano que no me va a poder pagar, lo único que estoy haciendo es difiriendo el problema y no transparentarlo en las cifras. Las instituciones más responsables, instituciones financieras, ya han hecho análisis de impacto, ¿sí? De qué porcentaje de su cartera no va a poder ser cobrada, es decir, va a tener que ser castigada y asumir eso con un nivel de provisiones. Si nosotros vemos en los últimos meses, varias instituciones han, han subido su nivel de provisiones en base a este cálculo y obviamente eso afecta su nivel de retorno a nivel contable, pero es la realidad. Entonces, si yo no hago eso ahora, a futuro el golpe va a ser más duro para aquellas instituciones que están posponiendo. Ventajosamente, las cooperativas en este caso tienen una mejor posición, no solo de provisiones desde el tema, ¿no? Porque a nivel de banca privada mucho hablan de provisiones, pero las cooperativas tienen mayor solvencia. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen más patrimonio. O sea, en cualquier empresa, al final, lo que te salva de cualquier shock externo es tu patrimonio y sobre todo tus reservas. Entonces, una cooperativa, la relación de patrimonio versus activos llega a niveles del 30%, del 40% en otros casos, mientras los bancos llegan a niveles de lo mínimo que establece la ley porque es mejor negocio eso, trabajar con dinero ajeno, ¿no? De un 15%, un 20%. Entonces, definitivamente las cooperativas tienen mejor posición, ¿no? Recordemos en la crisis de finales de los 90, las cooperativas aguantaban mejor porque tienen más reservas, ¿sí? Entonces, y esa es la lógica de la reserva, para eso te sirve una reserva. O sea, tú constituyes una reserva para que en algún momento que necesites puedas tomarlo de ahí. Entonces, si es un sector afectado, pero no está comprometido, podríamos decir, o sea, en este momento, ¿no? Entonces, el tema sería hacer este análisis y más vale castigar ahora que esperar a futuro y obviamente en los procesos de selección de crédito tratar de atar estas cadenas de valor que pueden revitalizar, digamos, a la economía. En la segunda pregunta que hablaba de las cooperativas del segmento 4 y 5, o sea, hay dos opciones ahí, ¿no es cierto? Una es el tema de que se puedan aliar con otra cooperativa más grande, o sea, ya hay el principio del cooperativismo de colaboración, obviamente cooperativas bien intencionadas y que existen, ¿no es cierto?, en que se puedan adherir a su red de corresponsales o a su canal móvil o a su software, etcétera, porque comprarlo por sí mismo no sería posible. Y la otra es de adaptar a sus condiciones. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, pensemos en el tendero del barrio, ¿no es cierto? No tiene la mejor tecnología, etcétera, pero tiene un celular. Simplemente lo que han surgido ahora son redes en donde se pasan el teléfono del WhatsApp del tendero y se le hacen los pedidos a domicilio y él te va a entregar con un mensaje. O sea, no necesita un aplicativo, una billetera móvil, una transferencia y va y te cobra en efectivo, digamos. Pero está aprovechando un canal disponible que no es costoso. En cooperativas más pequeñas la ventaja es que los socios se conocen mejor, que las distancias son menores. Entonces, para cualquier requerimiento, ¿no? Por último, el email, el WhatsApp, estas alternativas intermedias, de pronto un poco más complicadas, pero que las tienen, poder ser innovativos, ¿no es cierto? Entonces veíamos, ¿no? Que si bien los supermercados grandes tienen su aplicativo para hacer compra a domicilio y todo, pero vemos que la dinámica de las tiendas funciona mejor, porque te traen ese momento y porque yo prefiero comprarle al tendero. Entonces, esa lógica podría trasladarse a las cooperativas de segmento 4 y 5.
pero yo creo que deberían hacer alianzas, ¿no? Y la última pregunta que tiene que ver con respecto al sector de la EPS, que siempre ha vivido en crisis y qué perspectivas tienen. Digo, lo que pasa es que en el país estuvo muy bien concebido el modelo, pero no así la política de desarrollo, ¿sí? Porque se ha pensado que la economía popular y solidaria es la economía de los pobres. Entonces, por eso, ¿a qué ministerio va? Al Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Cuándo deberías ir al Ministerio de la Producción? Porque es un sector que hay que fomentarlo. Y hay muchos modelos que hemos visto que no necesariamente tienen que ser de los pobres y chiquitos, sino que pueden expandirse, ¿sí? O sea, sí tenemos el modelo de Salinerito, lo de comercio solidario que están logrando exportar, pero sin ningún tipo de un apoyo estatal, digamos, como modelo económico. Sí, sí ha habido apoyos, pero hay muy puntuales, digo, pero no con una concepción de modelo. Veamos el modelo europeo de la economía social y solidaria, ¿no es cierto? Donde hay cooperativas universitarias, colegios cooperativos, donde hay empresas cooperativas, donde deciden los trabajadores, pero porque está bien concebido el modelo desde el punto de vista legal, también bien estructurado, las obligaciones legales, la estructuración, los incentivos tributarios, el Estado también cómo interviene. Entonces nos encontramos con ciudades cooperativas donde funcionan modelos y empresas multinacionales que son cooperativas, bancos cooperativos que nosotros los vemos solo como bancos, pero cuando uno analiza bien son cooperativas en Europa que compiten o que incluso son más grandes que algunos tipos de bancos. Entonces nos falta esa concepción de que esto puede y debe ser grande, pero mientras lo veamos como la economía de los pobres y nos centremos sí en entender la empresa privada y todo sea en base a ese modelo de economía del mercado, obviamente quedará relegado y con lo que hemos visto que ha sucedido, ¿no? Chévere. Javier, hay una pregunta adicional que nos hicieron llegar estamos todavía con un poquito de tiempo en esto y es, ¿qué pasa cuando lleguen las vacunas con el manejo del dinero en efectivo? ¿Cuál es tu percepción si es que la pandemia ha cambiado la cultura del manejo en efectivo? Totalmente, es que o sobre todo aceleró el proceso. Antes mucha gente era reticente a usar los medios electrónicos porque no los conocía, porque tenía miedo en que si se me ve el internet, se me va la energía eléctrica, queda la transacción a medias, o si se me cuelga, ¿dónde está el recibo? ¿A quién reclamo? ¿No es cierto? ¿Cómo funcionará? Entonces había ese temor. Y era lo mismo, ¿no? Veíamos nosotros a nuestros padres, por ejemplo, que muchos no entraban a las redes sociales, que no sabían, que no querían el smartphone, etcétera. Vino la pandemia y yo conozco a varios de mis tíos, de mi madre, que les veo en Facebook toda la tarde enterándose, haciendo grupos, haciendo videollamadas, gracias a la pandemia, lo que antes no lo hacían, ¿sí? Porque fue una necesidad y ven que es sencillo. Sí, y se vuelven más expertos hasta aquí uno. Lo mismo ha pasado con la transaccionalidad a nivel electrónico y sobre todo con el cambio generacional que ya está aquí. Se ha acelerado este tema y ha sido beneficioso. Entonces, después ya, por más que la gente se haya vacunado, etcétera, ha descubierto estos nuevos canales que son más fáciles y que me brindan más satisfacción, porque al final me liberan tiempo. Sí, y el tiempo es uno de los bienes más apreciados y la gente ha aprendido también a valorar el pasar en familia, por ejemplo. Ahora entonces, a futuro, si yo tengo la opción de utilizar este tipo de canales y ahorrarme un poquito de tiempo en medio de todo para disfrutar con la familia, yo creo que hay mucho aprendizaje de lo malo, también ha salido muchas cosas positivas, ¿no? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención. Yo solamente quisiera hacer un resumen muy rápido de los principales puntos. Me parecía que tú mencionabas sobre la inclusión financiera en el Ecuador. Mencionabas que es mayor frente a otros países en la región, especialmente por el sector financiero popular y solidario, por la capilaridad que tienen las cooperativas en el Ecuador. También mencionabas sobre el sector financiero de la economía popular y solidaria tiene un crecimiento mucho más acelerado con la banca y esto pues genera siempre una visión más directa hacia este sector. Y dentro de las alternativas mencionabas que el sector financiero popular y solidario pues debe tener una definición más clara de sus públicos objetivos y de manera especial pues ahondar en los temas de transformación digital, especialmente en temas de canales digitales.
Con eso pues cerramos. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención. Vamos a continuar en este segundo día del foro La economía popular y solidaria, una alternativa ante la crisis, un foro organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Instituto de Estudios Económicos de la PUCE y el apoyo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo. En este día pues estamos hablando sobre algunos temas. Nuestra siguiente panelista es Francisca Granda. Francisca nos va a conversar sobre el tema de su intervención, es la intervención del gobierno en la economía popular y solidaria. Francisca Granda es una profesora de Economía Política e Investigación de la Facultad de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con experiencia de investigación en estudios de desigualdad social, capital social y desarrollo. Recientemente ha publicado varios estudios relacionados a temas de desigualdad en educación y capital social en el Ecuador. Actualmente, Francisca coordina el proyecto de investigación El Estado del Estado ecuatoriano, una visión desde la economía política y políticas públicas sectoriales. Así que damos la bienvenida a Francisca, pues muchísimas gracias por participar en este evento. De igual manera, Francisca, tenemos 40 minutos más o menos para tu intervención y luego pues tenemos unos 20 minutos para abrir a las preguntas de los participantes. Así que bienvenida nuevamente, pues, y nuevamente, Javier, gracias por tu intervención. Muchas gracias, Raúl, por la introducción. Bueno, gracias a todos los que están acompañándonos esta mañana. Yo estoy aprendiendo muchísimo y quiero empezar agradeciendo a la Facultad de Economía, al Instituto de Investigaciones Económicas, a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo y a las personas a cargo, a ti, Raúl, a Andrés Mideros, nuestro decano, a Gaby Ron, porque creo que necesitamos estos espacios para reflexionar justamente, sobre todo quienes estamos comprometidos con buscar entender la economía de nuestro país. Es un honor además para mí ser panelista acompañada de tan destacados panelistas que son valiosísimos hacedores de política, pensadores de este sector, así como muchísimos actores propios de la economía popular y solidaria, que mañana vamos a escuchar a dos valiosos actores de este sector. Desde hace año y medio yo estoy analizando la intervención del gobierno en este sector, dentro del proyecto que menciona Raúl con fondos de la PUCE, con mi colega co-investigador Esteban Nichols del programa Burocracias de Estado Privel de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y todavía no hemos terminado, estamos en el cierre, pero podemos compartir hoy voy a compartir unas reflexiones a las que hemos llegado. Y quiero iniciar pensando estamos en un país que en el sistema global capitalista es un país en vías de desarrollo, periférico en esta economía capitalista, en donde esto quiere decir que una mayor parte de nuestra población está abocada a actividades económicas para subsistir. Desde centros de formación económica como la Facultad de Economía, como la propuesta de formación en Economía Social y Solidaria de Jardín Azuayo, se está promoviendo poder entender nuestra actividad económica y sobre todo a la que está una gran parte de la población vinculada. La economía social y solidaria es un proceso histórico de producción, de organización productiva. Toma fuerza, sobre todo a partir de mis entrevistas, para muchos le ubican con dos transformaciones en nuestro país. Una es la caída del sistema hacienda en el agro ecuatoriano, sobre todo en la sierra, en donde una gran parte de campesinos pasan a tener la propiedad de la tierra y a conformar cooperativas o asociaciones. Y esta migración campo-ciudad que lleva en un inicio sobre todo al comercio de estos productos de la ruralidad hacia la ciudad en los mercados. De este proceso hay experiencias interesantísimas y mañana vamos a escuchar a Bepi Tonelo de Salinas de Guaranda, que creo que es el emblema de esta propuesta en nuestro país, y también tomando los escritos de un gran pensador del agro ecuatoriano, Manuel Chiriboga. Conocemos la experiencia de Antonio Ante, los cafetaleros de Loja, el nororiente de Cayambe, en Pichincha, Otavalo, en Imbabura. Hay esta experiencia de asociación de consumidores muy valiosa, la Fundación Utopía en Chimborazo, que también desde hace 17 años están organizados para, primero fue abaratar
sus productos alimenticios a través de compras al por mayor en el mayorista en Riobamba, pero poco a poco han ido escalando y ahora tienen alianzas con la producción agroecológica de la zona, y hay un estrecho vínculo entre consumidores y productores. Incluso tienen una caja comunal para contribuir con el ahorro de sus socios. Y qué mejor, mañana vamos a escuchar también la experiencia de Jardín Azuayo, que además aquí pensar por el momento en el que vivimos, las crisis, como por ejemplo la crisis de la Josefina y la recepción de remesas de migrantes, es lo que impulsa a una propuesta, y pensemos virtuosamente, que es como la de Jardín Azuayo. Hoy por hoy hay que pensar en esta condición de crisis, que es la que vivimos, si es un momento para poder pensar en un impulso de nosotros hacia la economía social y solidaria. De Luciano Martínez podemos tomar algo que él menciona, es antes que algo que ya está dado, por ejemplo, la conformación de una comunidad, este es un proceso que se reconstruye para afrontar situaciones difíciles de sobrevivencia que serían impensables solamente con los recursos familiares. Entonces, la propuesta de la economía social y solidaria pienso que puede responder a esto, y para eso está el motivo de mi charla. Ahora, el día de ayer escuchamos la intervención de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Margarita Hernández. Vemos cómo ha habido un avance enorme del 2008, que se constituyó, se reconoció este sector en la Constitución del 2008 en nuestro país hasta ahora, porque parece que hay un mayor conocimiento al menos del sector financiero. Y al escuchar la experiencia de algunos actores de la EPS, uno de los actores que, bueno, mañana lo escuchamos en vivo y en directo, Bepi Tonelo, él nos mencionaba, no es posible pensar en nuestro país en un desarrollo rural si solo ligamos lo rural al sector agrícola y ganadero o el sector primario de la economía y nos quedamos ahí. Lo rural debe también vincularse con la economía en la producción, con la productividad, con diversificar el sector primario, pero pasar a la transformación en la manufactura, pasar a la comercialización y al consumo. En la exposición del día de ayer de la CEPS se mencionaba que, y era la apuesta que nos mencionaba la superintendente, cree que las organizaciones de economía popular y solidaria sí pueden responder a estos principios de equidad de género, respeto a la identidad, responsabilidad social, distribución equitativa y sobre todo con aras a reducir la pobreza y mejorar el empleo decente en nuestro país. Siempre y cuando, nos dice Eda, le demos las herramientas para que este sector pueda servir adecuadamente a sus socios, de manera oportuna, de manera adecuada. ¿Qué sería que se vuelva una herramienta que pueda servir a sus socios? Y desde ahí es importante que pensemos en la intervención del gobierno, cómo la ha conformado a la economía popular y solidaria. Pensemos que este es un nuevo campo de intervención del gobierno, que dependiendo de cómo interviene, puede ser un mecanismo dinámico que genere desarrollo productivo en el país. De la experiencia de Bepi Tonelo, nuevamente voy a un testimonio que él nos decía, poco a poco los pueblos van sintiendo que vale la pena vivir, que la gente se va del campo posiblemente porque no hay trabajo o porque la vida del campo es muy dura, pero tú puedes estar conformando comunidades donde hay servicios, donde hay una vida digna, donde el Estado puede posiblemente también apoyar con la creación de escuelas, cooperativas y demás. Sin dinero no se hace desarrollo, y solo con dinero tampoco se hace desarrollo equitativo y sostenible. Entonces, desde los 60s y los 80s, y aquí es muy autorreflexivo y crítico, Bepi Tonelo, al decirnos, las cooperativas en el país se proliferaron en los 60s y en los 80s, y fue un poco una propuesta muy vinculada a la comuna indígena, en el sector indígena, pero ojo que esta era una unidad posiblemente que reproducía el status quo para que la gente esté calmada, y necesitamos pensar en conformar estas asociaciones y cooperativas, pero de una manera emprendedora e innovadora. Entonces, es un gran paso en nuestra historia económica el reconocimiento de este sector en nuestra Constitución, pero va a depender mucho de cómo intervenga para que esto realmente pueda acercarse al menos a estos objetivos planteados o esperados. Debemos ser más cautelosos sobre la intervención del gobierno. No es que porque se creó se piense y así va a ser,
sino, y a mí en cierta manera me da a ratos mis dudas cuando estoy viendo que si es que no tenemos una fortaleza organizativa en sus asociaciones y cooperación y cooperativas, entonces el encuentro con el Estado puede ser muy fuerte, o con el capital puede ser muy fuerte, de la manera que tal vez este campo de intervención puede volverse más un campo de control social antes que de fomento y habilitar el desarrollo productivo. Solamente quería consultar, Raúl, que estoy viéndote a ti en la pantalla. ¿Estamos bien? Sí, 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 tranquilo. Ok, entonces voy a la intervención del Estado. Y quiero que pensemos el Estado, no voy a hacer esta clase, mis estudiantes posiblemente van a estar ahí, una clase ahí de política, pero quiero que pensemos en el Estado desde una visión estratégica relacional. Esto quiere decir, se diferencia mucho de ese Estado neoliberal que pensamos que va a cubrir fallas de mercado, o del Estado marxista como un representante de las clases dominantes, si no queremos pensar en un Estado que tiene una relación que se conforma entre la relación de agentes estatales y no estatales. Y aquí voy a este concepto del poder infraestructural de Michael Mann, o en la literatura de política, la penetración del Estado en la sociedad. Ese es un proceso complejo y conflictivo. Los efectos no se pueden asumir sin previamente ver las relaciones que se establece con esas fuerzas sociales. Y de esto va a depender mucho también en función del conocimiento que tiene este Estado para poder intervenir. Y antes que Estado, quiero usar más que nada, porque es la experiencia de un gobierno el que hemos tenido, podremos decir dos, pero es algo todavía muy de corta duración. El término de gobierno, entendiéndolo en su forma clásica, el gobierno como este representante del Estado, como esta fuerza sinérgica del Estado que pone a estos recursos en movimiento en su periodo. Entonces, este poder político para dirigir el Estado. Entonces, el gobierno es el eje de construcción de espacios gobernables, y se ha conformado desde el 2008 un nuevo espacio de gobierno que antes no existía, que es la economía social y solidaria. Y desde ahí se está pensando todo un desarrollo institucional y unas reglas de juego para que puedan operar organizaciones e individuos. Nos quedó muy claro el sector financiero, yo creo, con la exposición de las EPS, y creo que queda pendiente la tarea en entender el sector productivo. El gobierno, para intervenir, depende de ese conocimiento que dispone. Por ejemplo, cuando vemos una zona, un área donde decimos hay un gran índice de pobreza en esta parroquia, por ejemplo, los gobiernos inspirados en el liberalismo quieren entrar a intervenir a partir del empoderamiento de las personas, pero para eso tienen que tener un conocimiento sobre cómo empoderar. Entonces, el conocimiento que tiene el gobierno por la sociología, la demografía, la economía, las ciencias del cuerpo, por ejemplo, hoy por hoy son muy importantes, sobre todo porque el gobierno está abocado a administrar la vida de las personas en función de sus ciclos, sus hábitos, sus creencias. Y creo que con la pandemia esto nos ha quedado también mucho más, se nos ha vuelto más observable. Ahora, el conocimiento especializado que tenga el gobierno entonces va a depender de estos datos estadísticos que genere, de las poblaciones en las que quiere intervenir, cómo comprende y problematiza sobre estas poblaciones. Y ahí me quiero ir, porque en ese espacio gobernable tiene que generar seres, sujetos, para tener una ontología a partir de esos espacios gobernables. Y estos seres, estos sujetos en la economía social y solidaria es lo que hay que pensar cómo los conforma de este espacio gobernable el gobierno. Me quiero ir al concepto aquí de solidaridad. Las prácticas solidarias, siguiendo aquí a mi colega Esteban Nichols, son una forma de administrar la libertad y la subjetividad, los sujetos cómo son, cómo actúan dentro de la economía social y solidaria. Ser solidario también tiene otra forma de verlo, es una capacidad de autocontrol social. Entonces, siguiendo a Laclau, la solidaridad es un significante vacío que solamente se llena en la interacción con otro. Para quienes son solidarios, entonces aquí hay que pensar, estamos pensando en construir organizaciones cooperativas, asociaciones con principios solidarios. Eso quiere decir que esas organizaciones, y de manera muy sutil, tal vez intangible, tal vez de una manera informal, a través de instituciones informales,
tiene que haber como mecanismos de recompensa al solidario y actos de punición al no solidario. Y aquí el gobierno tiene que reflexionar sobre eso si es que se quiere conformar estas comunidades solidarias para que funcione esta intervención. Y ahora también, al pensar en conformar comunidades, me interesa mucho, y voy a compartir solamente 2 láminas, en donde quisiera yo que observemos la ejecución en este periodo del IEPS. Entonces, de los datos que nos ha dado el IEPS, del número de proyectos ejecutados, encontramos que, perdón un minutito, ajá, aquí estamos. Entre el 2007 y el 2017, el IEPS nos ha reportado esto, 818 proyectos realizados, y de ellos se han ejecutado, hay una heterogeneidad enorme, que es lo que hemos visto en todas las charlas. Es difícil intervenir en este campo porque hay una heterogeneidad enorme, porque no conocemos del todo los sujetos a gobernar. Entonces, en Santo Domingo, por ejemplo, hubieron 2 proyectos, o en Orellana 4 proyectos. Sin embargo, en otras provincias, como en Loja, 70 proyectos, en Pastaza 73, en Cotopaxi 74, en Manabí 156 proyectos. Ahora pensemos en el periodo esto es en el periodo 2007-2017, esta es la información que nos han dado. Y en cuanto al monto ejecutado, en cambio aquí vemos que igual hay una gran heterogeneidad, montos que desde el 2007 al 2015, en este caso tenemos información hasta el 2015, $228,000 se ejecutó en Morona Santiago, por ejemplo, que es de las más bajas, o Santo Domingo, $198,000. Sin embargo, en otras provincias como Guayas, 2.9 millones, en Cotopaxi, 3.5 millones, y en Loja, 3.8 millones. Pero quisiera que la mirada que tengamos en esta ejecución del IEPS, que es el organismo llamado que se ha conformado a fomentar el sector de la economía popular y solidaria, es que pensemos en cómo está pensando el Estado ejecutar su fomento, su rol habilitante de la economía social y solidaria. Y si con esta ejecución podemos ver que se han conformado comunidades económicas y solidarias. Y aquí me quiero ir a este tema, retomando nuevamente un testimonio de Pepito Nelo. Él nos menciona, si solo ligamos el desarrollo rural nuevamente al sector agrícola y que a partir de eso vamos a generar economía social y solidaria, pues no, él nos invita a pensar, tenemos que pensar en la circulación, tenemos que pensar en el consumo. Entonces tenemos que pensar en conformar en la ejecución, en la intervención del gobierno, comunidades o espacios más amplios que la actividad organizativa de una asociación o de una cooperativa. Y para eso debemos generar regiones. Entonces sí hubo un planteamiento de conformar regiones, pero creo que no ha sido, este es un campo o un planteamiento nuestro que estamos pensando, se necesita, si queremos conformar estas economías social y solidaria que estén en las 3 esferas de la actividad económica, necesitamos generar regiones en donde haya un mayor vínculo entre la producción, la circulación y el consumo de esta alternativa económica. ¿Y por qué? Porque, ¿en qué contribuye el gobierno? Y aquí sí quiero mencionar que en muchas de las entrevistas, sobre todo los actores de la economía popular y solidaria, que han tenido sus expectativas, digamos, no se han cumplido en absoluto en muchos casos, mucho temor o resistencia al Estado. Entonces dicen, ¿por qué necesitamos el Estado o el gobierno? No necesitamos. Planteemos una propuesta más autárquica a través de nuestros propios actores de economía popular y solidaria. Pero creo que es iluso pensar que no debemos, que podemos mantenernos en ese sistema autárquico sin relacionarnos y depender ni del mercado ni del Estado en absoluto. Entonces aquí, ¿pero qué sí puede promover el gobierno y en qué sentido hay que pensar su intervención? Una intervención del gobierno al conformar estas regiones en donde hay unas sedes, donde hay unos centros para producir, para circular, para consumir, podemos estar pensando en que el gobierno realmente puede cumplir con su función de ampliar la escala local de la propuesta productiva o de circulación o de consumo y a su vez ampliar en el tiempo. También
hacerlo sostenible, más sostenible en el tiempo, al darle una mayor proyección temporal. Y estas dos funciones del Estado es el llamado a hacerlo y no hay otro actor que lo haga. Entonces aquí lo que tenemos que pensar es qué se ha hecho para empoderar regiones con la intervención de la economía social y solidaria en nuestro país. Y aquí, entonces, esto es, les menciono como algo de lo que estamos trabajando hoy por hoy. Y quiero retomar dos conceptos que me parece importante, y uno de esos hace un momento en la charla anterior de mi colega panelista Javier Vaca, vimos sobre el intercambio. Entonces, vemos un avance en el conocimiento del sector, en el sector financiero sobre todo. Y eso se entiende por el riesgo sistémico que puede traer una mala actuación en el sector financiero, y al ser una economía dolarizada es bien importante la intervención en el sector financiero. Pero sabemos poco de las otras áreas, el intercambio, la producción, pero aquí quiero hablar del intercambio. El intercambio en general es un tema ignorado. No hay estudios sobre el intercambio y el comercio en nuestro país serios para poder entender cómo es la economía ecuatoriana y cómo es el intercambio aquí. La sociología rural ecuatorianista analiza la producción agrícola, pero siempre piensa en términos muy peyorativos, denunciando el rol de intermediarios. Es muy común que escuchamos los comerciantes, sobre todo de productos agrícolas, que se les habla se les ve como los pobres de las ciudades, el desorden del espacio público, los especuladores, las mafias, los que mantienen relaciones de explotación. Y dado que en nuestro sector económico, social y solidario, y en cómo se ha reconocido en el Ecuador, que diferencia de los otros países es popular y solidario, lo popular cae en esta categoría. Entonces, si queremos entender la actividad económica en nuestro país, tenemos que entender qué significa el comercio, que es una gran fuente de ingresos del sector popular. Nos dice Silvia Vega, una gran estudiosa también de la economía popular y solidaria, y en su trabajo menciona que en los 70s había esta noción de que este sector popular en algún punto va a ser absorbido por el sector capitalista, y vamos a dejar de tener esta informalidad en nuestra economía. Ojo que somos el 6º país con la tasa más elevada de empleo informal en América Latina, que el empleo informal es mayor que el empleo formal en nuestro país, y que posiblemente con la pandemia incluso ha empeorado estas cifras. Entonces, aquí es importante que pensemos en lo popular y que pensemos en lo informal. De manera, porque esto es un hecho permanente. La informalidad, la marginalidad es algo existente que se mantiene en nuestra actividad económica. Tiene muchas maneras de desarrollar esa estrategia de sobrevivencia de toda la economía popular. Es heterogénea y tenemos que entrar a reflexionarla. Entonces, hoy por hoy hay un silencio de la investigación en este sector. Solamente he encontrado un trabajo muy valioso recientemente que se graduó el docente Patrick Holsten de la Universidad Central del Ecuador, con su tesis sobre el comercio en los mercados de agroalimentos en la Sierra Ecuatoriana en la Universidad Andina. Pero son escasas las investigaciones que tenemos sobre el comercio, y frente a esta ausencia de conocimiento, entonces, estas relaciones de explotación, sin querer ponerle en ninguno de estos adjetivos, sino entenderlas cómo funcionan y por qué son como son, es importantísimo entrar a hacerlo. Creo que hoy por hoy, y retomando de las reflexiones de Javier Vaca hace un momento, la pandemia nos obligó a pensar en abastecernos y proveernos de productos y servicios, sobre todo alimenticios, alrededor de donde habitamos, de donde vivimos. También ha habido una estrechez mayor en la relación entre los gobiernos provinciales, municipales, parroquiales y el gobierno central, tal vez a través de los COEs, pero quién sabe, puede ser una experiencia relevante es una oportunidad para empezar a pensar el comercio en estas regiones, cómo facilitar el comercio y generar políticas públicas para ello. No sé si pensar en plataformas digitales o en mecanismos electrónicos, tanto de comercio como de pago, como nos estaba mencionando Javier Vaca, que es posible crearlo. Y ahora quisiera también terminar con un último tema, que es el tema del género, la relación de género. Recuerdo en una presentación anterior que tuvimos en la Universidad de Cuenca sobre este tema, había mucho interés en conocer la relación de la economía social y solidaria con el género. Y pensemos que
los pensadores de la economía social y solidaria marcan como una finalidad de esta propuesta la reproducción ampliada de la vida humana, a diferencia de la reproducción por la acumulación que se realiza en el capitalismo. Esto quiere decir que en la economía social y solidaria se valora la reproducción intergeneracional de los miembros de la sociedad. Y como está distribuido el trabajo comúnmente en nuestra sociedad, este trabajo recae, el trabajo no remunerado, en las mujeres. Entonces, la economía social y solidaria también puede ser un campo para integrar las demandas de estas brechas que existe o diferencias que existe en la distribución del trabajo entre el trabajo remunerado y no remunerado con los miembros entre los miembros de una familia en la economía social y solidaria. Nuevamente vuelvo al trabajo de Silvia Vega y ella habla, retomando a su vez reflexiones de Isabel Guerrín, que la economía social y solidaria crea espacios intermediarios donde la proximidad que se da entre hombres y mujeres posiblemente puede llevar a que se problematice su situación en función de sus ciclos de vida. Y la dimensión valorativa de la economía social y solidaria posiblemente puede plantearnos, como nos plantea, ser nuevos sujetos, otros sujetos. Entonces, relacionarnos posiblemente a través de nuevas relaciones sociales en donde la raza, la edad, el sexo no sean los motivos de dominación, como comúnmente nos estamos conformados en el sistema. Pensemos en particular ahora el sistema patriarcal en el que vivimos. Si estamos pensando en construir este nuevo campo de vida, entonces tenemos que pensar en cómo conformar unas instituciones como reglas de juego que sean no neutrales al género. Acordémonos, la institucionalidad usualmente no es neutral al género. Silvia Vega nos menciona que la presencia de las mujeres en las experiencias de economía social y solidaria ha sido muy destacada. Ayer la CEPS nos presentó datos sobre los depósitos. Hay más depositantes hombres que mujeres, el 50,48% de depositantes en el sector financiero popular y solidario son hombres y el 48,85% de los depositantes son mujeres. Sin embargo, al ver el saldo de los depósitos, las mujeres son quienes, el 44,67% del saldo de depósitos son depósitos de las mujeres y el 40,10% de los hombres. Y de una charla que nos dio la misma CEPS en mayo, nos mencionaba que las mujeres a su vez son quienes menos reciben crédito del sector, a diferencia de los hombres. Aquí falta información. Estas cifras nos sugieren que hay un trabajo que hacer y esta es, pensemos desde la visión de las mujeres, este es el campo en el cual podemos incidir. Tal vez el gran banco o el gran capital es donde es difícil integrar nuestras reivindicaciones como mujeres. También en cifras de la Red Financiera de Desarrollo, de un trabajo de Gavilanes del 2018, muestra que en las ONGs miembros de esta red, el 65,3% de los microcréditos son otorgados a mujeres, lo que posiblemente nos da cuenta que instituciones financieras pequeñas, segmento 4, el segmento 5, tal vez son más proclives a trabajar con mujeres en el crédito que las más grandes. Entonces, estas instituciones y pensar en mantener esta institucionalidad puede significar un gran cambio o propuesta hacia esta equidad de género, que es uno de los principios de la propuesta de la economía social y solidaria. También al ver cifras del IEPS sobre los beneficiarios de sus programas y proyectos en el 2020, vemos que el 54% de sus beneficiarios en capacitación son mujeres. Entonces, esto muestra un gran interés de las mujeres por capacitarse. Pero ahora no es suficiente con mostrar que las mujeres participan en las iniciativas de economía popular y solidaria. Falta aún desarrollar teoría sobre los vínculos del feminismo con la economía social y solidaria, pero parece ser que hay algunas similitudes que pueden entrar en diálogo y realmente llegar a prácticas concretas que facilite o promueva esta igualdad entre los géneros. Y frente a la proximidad que la pandemia nos ha llevado en la familia, con quienes convivamos, o la cercanía con nuestros padres, primos, tíos, abuelos, posiblemente nos ha llevado a ser más conscientes de este patrón de dominación de género que hay en la actividad diaria y que recae en las mujeres para buscar transformarlo. Entonces, en ese sentido, me parecía importante también incluir esta reflexión sobre el género y la economía social y solidaria. Quiero terminar mencionando que con las críticas que podamos hacer a la intervención que se ha realizado en economía social y solidaria,
Es una oportunidad para aprender de estas experiencias, es una oportunidad para saber qué debe y no debe promoverse. Y nuevamente voy a esta idea de que el punto fundamental es a partir desde los actores de la sociedad civil, las organizaciones y cooperativas, fortalecer organizativamente su trabajo. Sí, sí hay que capacitarse, la asistencia técnica, innovar, transformar, sí, pero la capacitación en su poder organizativo es importantísimo. Esto les va a llevar a tener una mejor relación entre ellos y mejores alternativas de desarrollo conjunto. Y desde el lado del Estado, eh, si no tiene estos interlocutores fuertes con los que se va a interrelacionar, mi preocupación es que este campo de intervención sea más o desarrolle más la intervención del gobierno, su poder coercitivo a través del control social, antes que su poder habilitante de promover y desarrollar el sector productivo de una gran proporción de nuestra población. Eso es por el momento. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta. Listo, pues muchísimas gracias, Francisca, por tu valiosa intervención en este panel. Tenemos por aquí alguna pregunta. De todas formas, si es que alguien quiere continuar con alguna pregunta, pues todavía está abierto, digamos, el área de preguntas y respuestas. La primera pregunta que nos hacen llegar, Francisca, para que nos ayudes tú, es ¿cómo impulsar el empleo en la empresa familiar, pymes y otros emprendimientos parte de la economía popular y solidaria mediante reformas y tratamientos con el Ministerio de Trabajo a través de flexibilización en las contrataciones laborales? Menciona esto, pues que sin duda el mayor generador de empleo en el país es el sector de la economía popular y solidaria. Entonces, ¿cómo impulsar este empleo? Esa es la primera pregunta. Otra pregunta también que nos hicieron llegar es, ¿cuáles pueden ser las acciones positivas, programas, estrategias que pueden ser impulsadas desde el Estado, desde el Estado, y que puedan tener un impacto más fuerte en fortalecer la economía popular y solidaria, ¿no? Hay algunas, digamos, se habla sobre temas de financiamiento, sobre temas de capacitación, sobre temas digamos, de impulsos o fortalecimientos hacia temas tributarios, arancelarios, beneficios y cosas así. ¿Cuál se considera que puede tener un impacto más fuerte en este fortalecimiento de la APS? Esas son las preguntas que tenemos hasta el momento y pues, como les menciono, aún está abierto el panel para dilucidar cualquier tema. Muchísimas gracias por las preguntas. A ver, aquí, si estamos pensando, no es tarea menor pensar en conformar un sistema de economía social y solidaria, popular también. Es muy complejo y esto atañe a una coordinación interinstitucional y de los distintos niveles de gobierno profunda, que es una de las fases de una debilidad de Estado, que es el Estado en el que vivimos. Sin lugar a dudas, creo que tenemos que ponerle más énfasis y así hemos conformado una institucionalidad pensando en individuos que trabajan, pero hemos desconocido que una unidad indispensable para la producción en nuestro país es la unidad familiar. Y la relación entre esa unidad familiar no es una relación de explotación que se puede dar entre trabajadores y empleadores, sino es una relación mucho más posiblemente vinculada a la propuesta de la economía social y solidaria de ser más solidaria, está buscando la reproducción ampliada de todos los miembros de su familia. Entonces, generar una institucionalidad acorde a la producción en la unidad familiar, esa es una tarea pendiente, creo que va mucho más allá del Ministerio de Trabajo que debe cambiar. Sí, creo que hay que generar regímenes especiales en el sector, en el SRI, en los impuestos, en el sector del Ministerio de Trabajo, en la seguridad social, unos regímenes especiales que, ojo, que hay países, por ejemplo, el tema de la seguridad social, hay países que no han tenido este reconocimiento en una constitución de la economía social y solidaria, sin embargo han generado en su seguridad social, me parece que es el caso de Argentina, me parece que es el caso de Brasil, de regímenes especiales para poder funcionar bajo estas otras formas de relaciones productivas. Entonces creo que esta es una tarea pendiente, yo no me atrevería a hacer prescripciones de que así debe ser, creo que este es algo en lo que debemos aterrizar en la reflexión sobre la intervención del gobierno, ¿no? Ahora, ¿cuáles pueden ser acciones positivas desde el Estado?
Y aquí sí quiero además valorar el valiosísimo trabajo de nuestro moderador de hoy, Raúl Zurita, que estuvo a cargo del Instituto de Economía Popular y Solidaria, y me parecía interesantísimo también con él construir la respuesta a esta pregunta, porque creo que él tuvo la experiencia en la práctica, ¿no? Y yo puedo hablar desde la reflexión de lo que vemos. Si es más financiamiento, si es más capacitación organizativa o es capacitación en la naturaleza del producto, del giro del negocio, si es mayores canales de comercialización o los medios de pago, etcétera. Yo pensaría que si es que nosotros queremos pensar más allá de dar a proyectos concretos recursos de distinta índole como estos, desde el IEPS, por ejemplo, si queremos escalar en generar realmente una economía social y solidaria en nuestro país, nuevamente voy a esta propuesta, tenemos que pensar de manera escalar en la intervención del gobierno. Escalar quiere decir de manera diferenciada y heterogénea por regiones. Y en regiones en donde estemos pensando en lugares centrales y en lugares periféricos, donde pueden haber organizaciones, asociaciones de todo tipo, pero que desde el gobierno se debe planificar esta interrelación de estas distintas actores de la economía popular y solidaria con reglas claras, fijas, transparentes desde el gobierno, de manera que, como les mencionaba yo, no solamente se fomente el control, por ejemplo, en muchos de los testimonios que yo levanté en las entrevistas, actores de la economía popular y solidaria se quejaban muchísimo, los que llevaron a la manufactura del ARSA, los manuales de buenas prácticas, nos decían son manuales hechos para el gran capital, no para nuestro tipo de economía. Entonces tenemos que pensar en herramientas y en técnicas, en tecnologías muy sofisticadas, diría yo, si queremos que funcione la generación de este espacio de economía social y solidaria para poder atender más hacia este rol habilitante de fomento del sector y que no solamente impere el control. Ok, listo, Francisca, pues muchas gracias. Bueno, yo lo que quisiera añadir en esto, pues básicamente es un tema de lo que se debería buscar también es cerrar un poco la brecha en lo que existe en el fomento y apoyo hacia lo que es la economía en general, ¿no? El sector del EPS, pues tiene una brecha de, no sé, muchísimos años, décadas incluso, donde no ha habido realmente una intervención fuerte del Estado en temas tributarios, digamos, arancelarios, y de inversión directa, ¿no es cierto? Entonces, esa brecha pues tiene que ser cerrada y eso requiere pues muchos recursos, pues ahí yo realzo lo que tú mencionabas, a través citando a alguien, que el dinero no genera desarrollo, pero no se puede hacer desarrollo sin dinero, entonces se requiere invertir en este sector. Eso sería. Hay una última pregunta, Francisca, también que nos hicieron llegar, sobre si las instituciones como el IEPS o la CONAFIPS, que son de las instituciones que ayudan al fomento de la economía popular y solidaria creadas por la ley, deben seguir siendo instituciones del gobierno central o tal vez si se vería necesario pensar en estas instituciones en un sector más de los gobiernos locales, de los GATS, digamos, ¿no? Los gobiernos autónomos descentralizados, o incluso instituciones informales desde comunidades. Esa sería una última pregunta que tenemos. Sí. La economía social y solidaria nos exige, y vuelvo a este concepto que tal vez no sonaba mucha teoría, pero del Estado como este ente estratégico relacional, pensando en una intervención del gobierno entre agentes estatales y no estatales, porque nos obliga a la economía social y solidaria a que haya una interacción, no solamente desde los gobiernos o desde la sociedad civil, las organizaciones o cooperativas, asociaciones, sino también con este otro sector, tercer sector, lo llaman algunos, ONGs, fundaciones, universidades con su rol de vinculación con la colectividad, por ejemplo. Es indispensable para ayudar por un lado, a que desde la propia sociedad civil se fortalezca en su actividad productiva, en su actividad organizativa, pero los gobiernos, no nos podemos quedar con gobiernos locales porque necesitamos escalar más allá de la localidad. Posiblemente no de Carchi a Loja, pero podemos estar pensando en conformar estas regiones de producción, circulación y consumo. Posiblemente yendo por la propuesta de regiones que sí hubo desde Semplades en algún momento. Entonces,
Y ahí hay que pensar, tal vez caemos en algo del diseño institucional. Tal vez la CONAFIPS tiene algo más de claridad desde dónde está conformada, su rol, su función. Pienso, es mucho más fácil con su dificultad técnica y sofisticación en el conocimiento, pero es mucho más fácil intervenir en el sector financiero que en el productivo, por lo heterogéneo que es, por la diversidad de actores que hay, por la dificultad es todo un reto encontrar nichos de mercado que sean posibles y que se puedan sostener, ¿no? Entonces, la CONAFIPS, yo diría, tal vez no hay mayor discrepancias o discusión sobre dónde está ubicada, cómo hacerlo dentro del Estado. El IEPS sí. El IEPS hay este gran cuestionamiento de, así como la CEP está en una junta discutiendo con los grandes bancos también, la política financiera, el IEPS tiene que estar en un sector, posiblemente el Ministerio de la Producción o en otra área que no sea solamente desde esta perspectiva de inclusión social, que es en el MIES, para que pueda desplegar más su rol habilitante en la producción. Pero esto es un tema en debate y a reflexionar, que no creo que se solucione el problema, por ejemplo, del fomento con un cambio en el diseño institucional. Ojo que en los 90 pensábamos mucho así y eso no nos llevó a ningún lado. Tenemos que pensar de una manera mucho más articulada si queremos conformar este campo de economía social y solidaria entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales y locales. No quiero aquí entrar porque estamos además en un periodo electoral y tal, pero ojo que por la pandemia ha habido experiencias interesantes de los gobiernos provinciales. Su rol en este sector del intercambio, del comercio, incluso sí se han creado mecanismos de facilitar el comercio entre provincias. Me parece Esmeraldas Carchi tuvo algunos ejercicios. En Azuay se vio también un despliegue interesante. Entonces creo que el gobierno provincial también tiene aquí un rol importante que llevar a cabo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Francisca, por tu intervención, pues por todos a todos los espectadores, gracias por sus preguntas, por su tiempo. Hay una última pregunta para Javier, no sé si Javier todavía nos está acompañando por ahí, nos hicieron llegar y la veo pertinente porque es un tema pues de una importante coyuntura, digamos, ¿no es cierto?, en esto. Entonces, no sé si Javier nos ayudas con esto. Y la pregunta es, ¿qué pasó o cuál es el resultado de la implementación del dinero electrónico una vez que el actual gobierno entregó la administración de este dinero electrónico a la banca privada? ¿Cuáles han sido los resultados de esto? No sé, Javier, si es que estás todavía ahí, ¿nos puedes ayudar con esto para ya ir cerrando este segundo día del evento, la economía popular solidaria y una alternativa ante la crisis? Bueno, tal vez Javier ya nos está acompañando. De todas formas, ese tema queda abierto. Seguramente les podemos hacer llegar una respuesta alrededor de las redes. Es una pregunta que llegó a través de nuestras redes, entonces seguramente se podrá llegar y pues tener esta respuesta a través de esto. Bueno, con esto pues sí, agradecerles nuevamente tanto a Javier como a Francisca, como nuestros panelistas. Ha sido digamos, de discusión muy interesante alrededor de estas temáticas. Quisiéramos invitarles también al día de mañana. Tenemos nuestro tercer y último día de este foro, la economía popular y solidaria, una alternativa frente a la crisis. El día de mañana pues nos estarán acompañando tanto Bepi Tonelo como Juan Carlos Urgilés, Bepi representando y conversando sobre la experiencia del Grupo Salinas, y Juan Carlos Urgilés sobre la experiencia de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo. Mañana se hablará sobre la economía popular y solidaria, las organizaciones productivas y la educación cooperativa ante la crisis. A las 10 de la mañana les esperamos. Les agradecemos muchísimo. Este foro pues, es organizado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, el Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE y con el apoyo de la cooperativa de ahorro y crédito Jardín Azuayo. Muchísimas gracias y una muy buena tarde. Gracias. Gracias.